Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 1661. Entrando de nuevo en la ciudad antigua. Hermana, estás bromeando. El rostro de Yo Wen se oscureció. Puede que otros no lo sepan, pero él sabía muy bien lo aterradora que era la existencia dentro de la ciudad antigua. Aunque Yo Wen ya podía competir con criaturas de nivel celestial, no se atrevía a entrar precipitadamente en la ciudad antigua. Antes de alcanzar las 3 condiciones mencionadas por la criatura humanoide, Yo Wen no estaba dispuesto a correr el riesgo de entrar de nuevo a la ciudad antigua. Sang Yusi dijo con total seriedad, claro que no. Hay seres aterradores en la ciudad antigua. Las distintas facciones han estado intentando investigar la situación en el interior, pero quienes entraron prácticamente no salieron con vida. No sabemos mucho sobre la situación interna, y mi familia tuvo suerte de enterarse. Ya que sabes esto, deberías saber que la ciudad antigua no puede usarse como una ciudad humana. Yo Wen miró a Sang Yusi con perplejidad, sin saber por qué había hecho tal sugerencia. Puede que otros no lo sepan, pero has olvidado qué habilidades tengo, le dijo Sang Yusi a Yo Wen. No te conviene usar esa habilidad, ¿verdad? Yo Wen sabía qué tipo de habilidad tenía Sang Yusi, pero ella no estaba dispuesta a usarla. Por lo tanto, nunca pensó en que Sang Yusi la usara para ayudarlo. No estaría bien si matara a mi amigo, pero mientras no le haga daño, naturalmente no hay nada malo, dijo Sang Yusi mientras parpadeaba. ¿Cómo construyó una ciudad sin matar a esa criatura?, preguntó Yo Wen, desconcertado. Si no la mataba, ¿cómo podría ocupar la antigua ciudad? Mientras esté aquí, las aterradoras criaturas de la ciudad siempre serán mis amigas. Mis amigos, por supuesto, no les harán daño, así que no podrás construir una ciudad. Dijo Sang Yusi con una sonrisa. Bueno. No puedes quedarte aquí para siempre, ¿verdad? Yo Wen miró aturdido a Sang Yusi antes de decir. ¿Por qué no? Vine aquí para unirme a ustedes. No volveré al Monte Dragón Tigre. No me digan que no me acogerán. Sang Yusi parecía muy serio, sin intención de bromear. Aunque estés dispuesta, la familia Sang no te dejará quedarte aquí para siempre, ¿verdad? Yo Wen no creía que la familia Sang estuviera dispuesta a dejar que Sang Yusi se quedara fuera. Ella era el tesoro supremo de la familia Sang. ¿Por qué no? Fue decisión de la familia. Me quedaré aquí contigo en el futuro. No hay necesidad de regresar. Ya no tengo que preocuparme por los asuntos de la familia Sang, dijo Sang Yusi. Yo Wen aún tenía sus preocupaciones. Incluso si la familia Sang estuviera dispuesta a dejar que Sang Yusi se quedara, ¿qué pasaría si la obligaban a irse en el futuro? Si Yo Wen y compañía entraban en la ciudad antigua, no estarían todos condenados una vez que Sang Yusi se marchara. Incluso si Sang Yusi no se marchaba, no estaría Yo Wen bajo el control de la familia Sang si la usaran como amenaza. Por mucho que Yo Wen lo pensara, sentía que la ciudad antigua era inapropiada. Sin embargo, Sang Yusi ya lo había arrastrado hacia la entrada. Mientras caminaban, ella dijo, sé lo que te preocupa. Si estás dispuesta a acogerme, formaré parte de Ciudad Guía en el futuro. Naturalmente, me es imposible ignorarla. Sin tu permiso, definitivamente no abandonaré la ciudad antigua. Además, aunque quisiera irme, me temo que no encontraré un hogar al que regresar. ¿Qué quieres decir? Yo Wen se alarmó, imaginando que algo le había pasado a la familia Sang. Chunyu quiere que te diga que, después de entrar en Ciudad Guía, no podré tratarme como un miembro de la familia Sang. La expresión de Sang Yusi se ensombreció. ¿Por qué? Yo Wen no entendía por qué la familia Sang estaba dispuesta a liberar a Sang Yusi. Para la familia Sang, Sang Yusi era su riqueza más preciada. Sin embargo, le estaban entregando su riqueza más preciada a un extraño. Realmente no podía entender por qué la familia Sang hacía esto.
Chunyu dijo que las zonas de Men's Channels de la Tierra pronto sufrirán una ruptura a gran escala. Ocurrirá en tan solo 1 o 2 años. No sabe cuánto tiempo podrá la familia Sang defender el fuerte, así que me encargó que viniera y les abriera una salida. Si algún día no se puede defender el Monte Dragón Tigre, con mi presencia, la familia Sang aún tendrá un lugar donde quedarse. Sang Yusi relató las palabras de Sang Chunyu sin ocultar nada. ¿Qué le hace pensar a Sang Chunyu que definitivamente podré defender este lugar? El entorno aquí no es mucho mejor que el del Monte Dragón Tigre. You Wen se quedó atónito al oír eso. Ciudad Guía albergaba numerosos mitos y leyendas. Había innumerables inmortales de todos los ámbitos. You Wen no estaba completamente seguro de poder defenderlas si todas las zonas de Men's Channels eran violadas. Sin embargo, la familia Sang había deducido que todas las zonas de Men's Channels de la Tierra estaban a punto de estallar. El momento coincidía con lo que Wang Mingyuan había dicho. Eran realmente capaces. Chunyu dijo que si hay una última ciudad humana en la Tierra, definitivamente será tuya, dijo Sang Yusi y imitó el tono de Sang Chunyu con toda seriedad. Nunca esperé que Sang Chunyu pensara tan bien de mí. You Wen no pudo evitar sonreír con amargura. Quédate aquí y espérame. Entraré con You Wen. Sang Yusi ordenó a Sang Xiao y al equipo de la Grulla Blanca que se quedaran fuera de la entrada de la ciudad antigua mientras arrastraba a You Wen hacia ella. El interior de la antigua ciudad ya se había expandido enormemente. Había pabellones, edificios y grandes palacios. Parecía una enorme capital antigua, completamente diferente de la pequeña ciudad original. Incluso alguien como You Wen, que había nacido aquí, no podría reconocer este lugar. Además, la situación en el interior era algo extraña. No se oía ningún sonido en la enorme ciudad antigua. Estaba tan silencioso que incluso se podía oír caer un alfiler. Había muchas criaturas de Men's Channels en el foso fuera de la ciudad, pero no había ni una sola en la ciudad. El silencio era ensordecedor. ¿Es tu habilidad realmente efectiva contra todas las criaturas de Men's Channels? ¿Serán inmunes a ella las criaturas de Men's Channels de alto nivel?, preguntó You Wen a Sang Yusi con inquietud. Esta criatura humanoide no era una criatura de Men's Channel común y corriente. Si la habilidad de Sang Yusi fuera inútil, no se estarían condenando a la muerte. No estoy segura de si las criaturas de Men's Channels de alto nivel son inmunes a mi habilidad. Sin embargo, hasta ahora, nada parecido ha sucedido. Ni siquiera las criaturas de la calamidad son la excepción. Sang Yusi tenía mucha confianza en sus habilidades. Claramente, nunca había fallado. You Wen estaba a punto de decir algo cuando, de repente, su mirada se centró. Vio una figura que se acercaba lentamente desde la calle central de la ciudad antigua. La figura tenía la cabeza agachada. Su larga cabellera gris caía en cascada, cubriéndole casi todo el rostro. Sus manos parecían colgar inconscientemente a los costados. Al caminar, era como si se hubieran roto y se balancearan con su figura. No parecía caminar rápido y se tambaleaba, pero a pesar de que claramente caminaba desde el final de la larga calle, estuvo casi frente a ellos en unos pocos pasos. Se había perdido por completo. You Wen observó a la criatura humanoide. No percibía el aura casi humana de antes. Ahora, parecía una criatura de Men's Channel pura, lo mirara desde cualquier punto de vista. Capítulo 1662. Una habilidad parecida a la de un insecto. You Wen, inconscientemente, protegió a Sang Yusi tras él. Al mismo tiempo, se puso la armadura del Rey Dragón y tomó prestado el poder de 8 bestias compañeras, listo para luchar contra la criatura humanoide en cualquier momento. Tranquilízate. No será nuestro enemigo, dijo Sang Yusi con suavidad mientras presionaba su mano sobre el hombro de You Wen. Dicho esto, Sang Yusi salió de detrás de You Wen sin esperar a que dijera nada. Tomó la iniciativa de caminar hacia el monstruo humanoide. ¿Estás seguro de que está bien? You Wen seguía algo preocupado. Tenía la persistente sensación de que si la habilidad imperceptible fallaba, sería equivalente a morir. Sang Yusi no respondió mientras caminaba hacia el monstruo humanoide. Su aura parecía haber cambiado. El monstruo humanoide claramente había perdido su humanidad,
Y ni siquiera recordaba a You Wen. Sus ojos brillaban con un brillo sangriento. Ni siquiera el cabello que le colgaba podía ocultar el brillo feroz de sus ojos, como si pudiera devorar a cualquiera en cualquier momento. Las fluctuaciones de la energía esencia de su cuerpo no eran más débiles que las de la bestia compañera asesinada por el Suona. You Wen aún sentía que era demasiado peligroso. Invocó en secreto a la neonata demoníaca y la preparó para atacar en cualquier momento. Aunque el neonato demonio solo estaba en el nivel terror, su fuerza de combate no era inferior a la de las criaturas celestiales superiores, especialmente al Suona que acababa de arrebatar. Matar a una criatura celestial con el Suona no era una hazaña común. Ven a mi lado. Ante una criatura tan aterradora, Sang Yusi extendió los brazos como si diera la bienvenida a un viejo amigo al que no veía desde hacía mucho tiempo. Esto hizo que You Wen comenzara a sudar frío. Si Sang Yusi se acercaba demasiado a la criatura humanoide y algo sucedía, You Wen podría no ser capaz de rescatarla. Justo cuando You Wen dudaba en detener a Sang Yusi, la criatura humanoide ya se había adelantado. Sang Yusi corrió hacia ella y la abrazó. A You Wen le hormigueó la cabeza mientras observaba con nerviosismo a la criatura humanoide de mirada feroz. Casi no pudo evitar atacar. Afortunadamente, al final se contuvo. La criatura humanoide fue abrazada por Sang Yusi y no la atacó. El brillo feroz en sus ojos se reveló al mirar a You Wen. Está bien. Estoy aquí. Sang Yusi tranquilizó al monstruo humanoide. La poderosa y aterradora criatura humanoide gradualmente se volvió gentil y dejó de mostrar su apariencia feroz. Al ver que la criatura humanoide se relajaba lentamente y se calmaba, Sang Yusi lo soltó y le acarició el cabello con una mano. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, You Wen no habría creído que existiera un poder tan increíble en el mundo. Una criatura de Mens Channel tan poderosa y aterradora parecía un niño mientras frotaba su cabeza y rostro contra la palma de Sang Yusi. No es de extrañar que la familia Sang siempre haya tratado a Sang Yusi como a una diosa, temiendo que algo le sucediera. Semejante habilidad es como un error en los videojuegos. La familia Sang ha usado a Sang Yusi todos estos años y ha matado a innumerables criaturas de Mens Channels de alto nivel. Su riqueza debe ser mucho mayor de lo que imaginaba, pensó You Wen. You Wen estaba alarmado, pero nunca pensó en usar los poderes de Sang Yusi para matar criaturas de Mens Channels. Sería demasiado cruel para Sang Yusi. Aunque desconocía la habilidad de Sang Yusi, You Wen se dio cuenta de que no era solo una habilidad. Sang Yusi también había depositado sus verdaderos sentimientos e incluso su confianza incondicional, tratando a las criaturas de Mens Channels como seres capaces de vivir y morir junto a ella. Tal compromiso podría ser la base de la habilidad de Sang Yusi. Gracias a la calma de Sang Yusi, la criatura humanoide se había vuelto mucho más dócil. Sin embargo, al mirar a You Wen, aún revelaba de vez en cuando una mirada feroz, con aspecto salvaje. No te acerques a él por ahora. Necesito pasar más tiempo con él. Después de un tiempo, no le temerá tanto a los extraños como ahora, le dijo Sang Yusi a You Wen mientras apaciguaba a la criatura humanoide. El corazón de You Wen se conmovió al mirar a la criatura humanoide y dijo, puedes comunicarte con él. Puedes hacerle algunas preguntas. La última vez que la criatura humanoide le habló, lo hizo de manera vaga. You Wen quería saber cuáles eran las 3 condiciones que mencionó la criatura humanoide. Claro, pero tomará tiempo. Aún no me he ganado del todo su confianza, dijo Sang Yusi. Aún no te has ganado su confianza completa ni siquiera así. You Wen vio que Sang Yusi ya podía tocar la cabeza del monstruo humanoide. Si quisiera dañarlo, podría atacar sus puntos vitales en cualquier momento. No es tan sencillo. Su fuerza de voluntad es muy fuerte. Calculo que me llevará al menos medio mes lograr que confíe completamente en mí. Cuando llegue el momento, puedes preguntar lo que quieras, dijo Sang Yusi. No hay prisa. Exploraré la ciudad para ver si hay otras criaturas de Mens Channels. También quiero ver si este lugar es realmente apto para la habitación humana. Dado que Sang Yusi estaba forjando su relación con la criatura humanoide, era inútil que You Wen se quedara allí, así que decidió recorrer la ciudad antigua. El espacio dentro de la antigua ciudad se había expandido enormemente.
Había edificios palaciegos por todas partes. Sin embargo, una ciudad tan enorme carecía de criaturas de Menschenels. En el pasado, todavía había soldados esqueletos y generales esqueletos en la ciudad, pero ahora no había nada. Era una ciudad vacía. Incluso el interior de los edificios estaba vacío. Si no pasaba nada, este lugar era realmente muy adecuado para vivir. Incluso las casas estaban listas para habitar. Zhou Wen calculó aproximadamente que los edificios de la ciudad eran más que suficientes para albergar a 1 millón de personas. Había muchos espacios vacíos en la ciudad, así que no era mala idea usarlos como granjas. La clave residía en un pozo en la ciudad antigua. Zhou Wen lo probó y se dio cuenta de que el agua del pozo era dulce y refrescante. Se podía beber directamente y era diferente del agua del foso. No había necesidad de preocuparse por las fuentes de agua. Mientras las 4 puertas de la ciudad estuvieran cerradas desde adentro, sería difícil para las criaturas del exterior entrar. De hecho, era un buen lugar que era fácil de defender y difícil de atacar. Por supuesto, este lugar tenía sus defectos. Actualmente, no había criaturas de Menschenels en la ciudad. Si quería cazarlas, tenía que salir a cazar los esqueletos que salían del foso. No había ninguna criatura de Menschenel comestible cerca, por lo que no era propicio para recolectar carne. Sin embargo, estos problemas no eran graves. Había soluciones. Lo más importante ahora era encontrar un hogar donde los cientos de miles de personas pudieran asentarse. La ciudad antigua era, sin duda, el lugar más adecuado por el momento. Terminé estableciendo una ciudad aquí. Zhou Wen llegó a la plataforma del dios del fuego y observó el sable de piedra incrustado en el horno de piedra. No sabía qué sentir. Después de dar todo tipo de vueltas y desvíos, para su sorpresa, volvió al punto de partida. Residencia del supervisor Luoyan. An Tianzuo, que estaba leyendo unos documentos, levantó la vista de repente y dijo, ya que estás aquí, entra y tómate una taza de té. Ya sea para luchar o para escapar, no hay prisa. Como se esperaba del supervisor An. Antes de que la puerta se abriera, una figura pasó por ella. La figura era una sombra. Estaba borrosa, como si se pudiera ver claramente a una persona. Sin embargo, por mucho que se mirara, no se podía distinguir su aspecto. ¿Cómo puedo dirigirme a usted? An Tianzuo sirvió una taza de té y la colocó frente a la figura. Puedes llamarme esclavo espiritual. Vine a verte, supervisor, porque espero que te conviertas en el representante de nuestra raza espiritual en el mundo humano, dijo la figura lentamente. ¿Por qué debería ser tu representante? An Tianzuo bebió un sorbo de té y colocó la taza sobre la mesa antes de preguntarle al esclavo espiritual. El sello de la tierra pronto se levantará. El descenso de Menschenel es inevitable. Las diversas razas de la dimensión buscan representantes en el mundo humano y les proporcionarán grandes cantidades de recursos. Nuestra raza espiritual también les proporcionará recursos, dijo el esclavo espiritual. Entonces, ¿por qué debería elegir tu raza espiritual y no las otras razas? La expresión de An Tianzuo no cambió mientras continuaba preguntando. Capítulo 1663 Representantes. Los recursos que poseen las 6 razas sagradas son, sin duda, mucho mayores que los de nuestra raza espiritual. Lo que pueden darte también podría ser lo que nuestra raza espiritual no puede darte. Sin embargo, las 6 razas sagradas llevan años conspirando en la Tierra y ya han creado una red para innumerables genios entre los humanos. Aunque te tengan en alta estima, los recursos que te proporcionen serán solo una pequeña fracción, dijo el esclavo espiritual. An Tianzuo se sentó en su silla y puso las manos sobre la mesa mientras miraba con calma al esclavo espiritual y dijo, una raza grande es una raza grande después de todo. Aunque sea solo una fracción, puede que no sea menos de lo que puedes ofrecer. Además, como dice el dicho, para elegir la sombra, es mejor elegir un árbol grande. Si elijo a tu raza espiritual, es como luchar solo. Y al elegirlos, no solo puedo obtener recursos, sino también tener muchos ayudantes, ¿verdad? Tienes razón. Sin embargo, puede que la raza sagrada no te tenga en tan alta estima como nosotros.
Es imposible que el soberano de su raza te conozca personalmente, y mucho menos que te dé consejos. Esta es la sinceridad de mi raza. El líder de tu raza quiere verme. Antianzo reveló una mirada de sorpresa. Sí. Aunque mi raza no ha alcanzado la posición de raza sagrada, su líder es una existencia poderosa que podría clasificarse entre las 10 mejores razas alienígenas. La voz del esclavo espiritual estaba llena de orgullo. En ese caso, conoceré al líder de su raza, que puede ubicarse entre los 10 mejores de las razas alienígenas, dijo Antianzo. Esta vez, el esclavo espiritual fue quien se quedó un poco desconcertado. Nunca esperó que Antianzo aceptara tan fácilmente. Se tragó las palabras de persuasión que había preparado. ¿Por qué? No podemos vernos ahora, dijo Antianzo con indiferencia. Por supuesto. Sin embargo, con la apertura de la Tierra, aún es un poco complicado entrar en la dimensión. Solo puedo pedirte que abandones la Tierra conmigo antes de usar algún medio para entrar en la dimensión. La familia Li del Boyan. Li Mobai, no tienes que responderme de inmediato. Puedes pensarlo con calma. Li Mobai se sentó frente a la lámpara que proyectaba su sombra en la pared. La sombra era completamente distinta a sus acciones. Además, podía emitir sonidos. No hace falta. Llévame con tu señor de los fantasmas malignos, dijo Li Mobai. ¡Qué sabia decisión! La sombra se rió entre dientes. Al instante siguiente, la lámpara se apagó y la habitación quedó completamente a oscuras. El clan familiar definitivo del Distrito Norte. Lance, dime tu respuesta. Una figura gloriosa flotaba frente a Lance. Bajo la inmensa presión, los compañeros que lo acompañaban no pudieron soportar la aterradora presión, arrodillándose sobre una rodilla. Sus rostros estaban deformados y sus cuerpos cubiertos de sudor. Hay tantos santos en el templo sagrado del emperador divino. ¿Por qué me sigues buscando? Además, los que corresponden a tu templo sagrado del emperador divino deberían ser de la familia del Cabo, ¿verdad? ¿Por qué no eliges a alguien de la familia del Cabo? ¿Por qué me buscas? Lance temblaba por completo. Sus piernas estaban a punto de romperse, pero se mantuvo firme y no se arrodilló. SOV. Solo puede haber un soberano en este mundo. Si vienes, serás el único soberano en el templo sagrado de mi raza. La figura continuó, sin embargo, todos quieren ser soberanos. Si lo eres, tendrás que aceptar constantemente los desafíos de todos. Si pierdes, quedarás reducido a la nada. Si permaneces invicto, quienes quieran serlo te desafiarán constantemente hasta que mueras o pierdas. Dime, tu elección. No importa si me convierto en soberano o no. La clave es que me gusta la sensación de ganar constantemente, dijo Lance con total seriedad. Zhou Wen ya había explorado a fondo la ciudad antigua guía en los últimos días. Salvo la ausencia de criaturas de Menschenels, todo lo demás era adecuado para una ciudad humana. La ciudad era enorme. No solo era inmensa, sino que también había un gran espacio dentro de los numerosos edificios. El espacio de la ciudad entera era mucho mayor de lo que parecía desde fuera. Además, aquí abundaba el agua. Había numerosos pozos de piedra repartidos por la ciudad, y el agua subterránea de los pozos era inagotable. Podía usarse para la siembra y la cría. Mientras hubiera agua, podrían autoabastecerse de alimentos. El único peligro oculto era el sable de piedra en la plataforma del dios del fuego. Si lo extraían, se desconocía qué cambios sufriría la antigua ciudad. En cuanto al monstruo humanoide, Sang Yusi ya lo había domado por completo. La seguía a cada instante como su guardaespaldas. Sin embargo, aparte de Sang Yusi, sentía un fuerte deseo de atacar a otros humanos al verlos. Por suerte, con Sang Yusi cerca, no los atacaría. ¿Qué tal? ¿Ya te has decidido? ¿Quieres construir una ciudad aquí?, preguntó Sang Yusi a Zhou Wen con una sonrisa. Hagámoslo aquí, respondió Zhou Wen asintiendo. Ya lo había pensado bien durante los últimos días, así que no tenía por qué dudar. Al escuchar la respuesta de Zhou Wen, Sang Yusi suspiró. Por lo que veo, salté de una jaula a otra. Esto no es una jaula.
Es mi hogar, dijo Youwen Wen. Entonces quiero elegir la mejor habitación para esta casa. Sang Yusi volvió a reír. Youwen Wen abandonó la ciudad antigua y regresó a la base. Sang Yusi y la familia Sang se quedaron en la ciudad antigua. No era que Sang Yusi no quisiera regresar con él, sino que no podía irse. Necesitaba seguir cultivando su relación con el monstruo humanoide, con la esperanza de contenerlo lo máximo posible para evitar accidentes durante la migración masiva. Tal como había dicho Sang Yusi, si realmente construían una ciudad, probablemente sería difícil para ella irse en el futuro. Youwen Wen regresó a la base y encontró a Lis Chen en la sala de reuniones. Entonces, se dio cuenta de que Feng Qiuyan, Min Xiu y Qin Chen estaban allí. Viejo Youwen, regresaste en el momento justo. Tuvieron algunos problemas. Dales algunas sugerencias, dijo Lis Chen, señalando a Feng Qiuyan y Min Xiu. ¿Qué pasó? Youwen Wen imaginó que algo le había pasado a su familia cuando vio que estaban bien. La expresión de Feng Qiuyan era solemne mientras miraba a Youwen Wen y decía, entrenador, hay razas de Menschenels que quieren que nos convirtamos en sus representantes en la Tierra. ¿Qué raza te encontró? Uno de los 6 templos sagrados. Youwen Wen no se sorprendió al oír eso. Ya sabía por Guan Mingyuan que el sello en la Tierra se estaba debilitando. Las aterradoras existencias de la dimensión no se atreverían a entrar en la Tierra. Sin duda, encontrarían humanos para averiguar qué había en la Tierra en su nombre. Feng Qiuyan y Min Xiu eran la flor innata entre los humanos, por lo que no era sorprendente que las razas de la dimensión los buscaran. No, son razas de las que nunca había oído hablar. La que vino a mí es una raza inter. La que fue a la pequeña Yanyan es una raza sin fase. Min Xiu hizo una pausa antes de continuar. Dijeron que nos enviarían a la dimensión para cultivarnos por un tiempo, nos darían suficientes recursos y nos ayudarían a ascender al grado calamidad. Entrenador, ¿cree que deberíamos ir? Youwen Wen miró a Min Xiu antes de mirar a Feng Qiuyan. Negó con la cabeza y suspiró. La respuesta ya está en sus corazones. ¿Para qué molestarse en preguntar? Si el entrenador necesita que me quede, me quedaré, dijo Feng Qiuyan. Los necesito, pero no ahora. Youwen Wen les dio unas palmaditas en los hombros a Feng Qiuyan y Min Xiu. Solo respeten su conciencia. Sin embargo, aún deben tener cuidado. Los de la dimensión no son buenas personas. Pueden aprovecharse de ellos, pero tengan cuidado de no dejarse explotar. La situación de la base es terrible. Si nos vamos, ¿podrá defenderse? Preguntó Min Xiu con preocupación. No te preocupes. Ya he elegido una ciudad. No hace falta construirla. Podemos mudarnos de inmediato, dijo Youwen Wen con una sonrisa. No existía ningún secreto infalible en el mundo. La noticia de que las diversas razas de Menschenels elegían representantes entre los humanos se extendió rápidamente por la Federación. Capítulo 1664 Moe. No se sabía si era una noticia difundida por la propia dimensión, pero pronto toda la Federación se enteró de que las distintas razas de la dimensión habían elegido a sus representantes entre los humanos. Podían obtener los recursos de las razas de Menschenels y entrar en un mundo de alto nivel como la dimensión para cultivar. Podían obtener las indicaciones de expertos de Menschenels, y ni siquiera tenían que vender sus vidas a la dimensión como los santos. Solo necesitaban firmar un contrato y ayudar a las razas de Menschenels a encontrar algo en la Tierra para rescindirlo. Incluso si el contrato no se rescindiera, además de buscar tal cosa, el representante también podría rechazar las otras solicitudes de la dimensión y no trabajar para ellas. Casi todos se sentían tentados por tales condiciones. Era más bien una alianza. Sin tener que vender la vida a la dimensión, se podían obtener todo tipo de beneficios. ¿Dónde más se podría encontrar una oferta tan buena? Todos pensaron que era algo bueno, pero quienes realmente recibieron la invitación estaban observando. Muy pocos la aceptaron directamente. Las cosas eran demasiado buenas para ser verdad, por lo que inevitablemente la gente comenzó a sospechar, temerosa de que las potencias de Menschenels manipularan el contrato. Aunque Feng Qiuyan y Min Xiu ya habían decidido ir a la dimensión para cultivar, no lo hicieron de inmediato.
Decidieron esperar a que la gente de Ciudad Guía fuera evacuada a la ciudad antigua antes de dirigirse a la dimensión una vez que todo se hubiera estabilizado. Este proceso transcurrió sin contratiempos. Para empezar, la ciudad antigua contaba con numerosos edificios, así que solo necesitaban trazar planos para la distribución. En este aspecto, Liz Chen había encontrado expertos de la familia Li, y la familia Zhang era experta en la materia. Tras debatirlo, rápidamente idearon un plan. Cientos de miles de personas emigraron metódicamente a la ciudad antigua. La migración no fue difícil. Lo difícil fue cómo formar una cadena de suministro autosuficiente en la ciudad antigua y brindar sustento a los residentes. Era imposible para Zhou Wen proveerle sin motivo. La bondad excesiva podía ser contraproducente, y la bondad no era algo fácil de dar. Cientos de miles de personas debían pagar un precio. De lo contrario, si dependían de la providencia de Zhou Wen, el caos se desataría en el futuro. La calidad de los cientos de miles de personas era diversa y sus habilidades de combate, en general, muy bajas. Zhou Wen no esperaba que lucharan de verdad. Quienes podían luchar tenían la oportunidad de cazar criaturas de Men's Channels para intercambiarlas por suministros. Quienes carecían de habilidades de combate se dedicaban a la agricultura, la ganadería, los negocios, la educación y la administración. Estos complejos planes y trabajos fueron básicamente gestionados por Liz Chen y la familia Zhang, con las familias ya interviniendo un poco. Zhou Wen no estaba dispuesto a preocuparse por ello. Además de avanzar en mazmorras diariamente, Zhou Wen se concentró más en cómo avanzar sus diversas artes de energía esencial hasta alcanzar un dominio. Tengo que alcanzar el verdadero grado calamidad cuanto antes. Tras pensarlo un poco, Zhou Wen decidió viajar de nuevo a Luoyang. Primero, tenía que traer de vuelta a Yaer. Segundo, tenía que visitar el templo del pequeño Buda en persona para ver si encontraba la oportunidad de que el Sutra de la Pequeña Perfección de la Sabiduría alcanzara el grado calamidad. El cubo se ha encendido de nuevo. Otra persona está desafiando la zona de Men's Channel del Palacio Estelar. De hecho es un humano. Además, me resulta familiar. ¿No es ese un famoso perdedor del clan de los dioses? El inepto Moe. ¿Por qué desafía el Palacio Estelar del Cubo? ¿Acaso tiene deseos de morir? Eso no está bien. ¿Cómo entró? No tienen que estar juntas 4 personas para abrir el cubo. El clan de los dioses sacrificaría 3 vidas para enviar a Moe arriba. ¿Cuál es él? Punto. No era de extrañar que la gente se sorprendiera. Moe era bastante famoso en el Distrito Oeste e incluso en toda la Federación. Por supuesto, era una infamia. Nacido en una familia como el clan de los dioses, Moe no solo tenía un talento y una aptitud sorprendentemente bajos, sino que solo condensó una providencia de vida a los 20 años para convertirse en un legendario. Más exasperante era su providencia de vida, era extremadamente inútil. Se llamaba, perjudicar a otros sin beneficiarse a sí mismo. El inútil dios de la providencia de la vida inmortal que creó la familia Dugu solo significaba que no se podía matar. Moe era aún más extremo. Si Moe dañaba a otros, no solo los demás estarían bien, sino que él terminaría herido. El ejemplo más simple fue cuando Moe le cortó el cuello a alguien con un sable. La persona salía bien, pero Moe acababa con la cabeza cortada. Claro que Moe nunca había intentado decapitar a nadie. Cuando salió a cazar criaturas de Men's Channels, sufrió una reacción violenta. Uno podría imaginar lo desesperante que era para Moe, quien finalmente había condensado una providencia de vida después de 20 años de arduo trabajo y estaba emocionado por cazar criaturas de Men's Channels. Desde entonces, Moe se había convertido en la broma del clan familiar de los dioses. Aunque nadie se atrevía a decir nada sobre Moe frente al clan de los dioses, en privado, su fama ya se había extendido por toda la federación. Era famoso por ser un fracasado. Ahora, Moe había ascendido al cubo y entrado en el Palacio Dubé. No era de extrañar que quienes lo conocían se sorprendieran. Todos miraban la pantalla aturdidos. La mayoría creía que las acciones de Moe no eran diferentes a un suicidio. Quizás no era necesario que el señor estelar lobo voraz, de grado calamidad, hiciera nada.
La alta temperatura en el Palacio Estelar bastaba para matar a Moe. Moe se encontraba en el Palacio Estelar con una sonrisa burlona. Con la alta temperatura, una extraña luz emanaba de su cuerpo. Innumerables rayos de luz se entrelazaban, formando una armadura negra de guardián a su alrededor. Así que contrató a un guardián. Sin embargo, incluso si tuviera un guardián, ¿qué sentido tendría tener una providencia de vida tan inútil? Ignorando que su guardián podría no ser capaz de derrotar a Star-Lord Lobo Voraz, incluso si pudiera, se atrevería a matarlo. Matar a Star-Lord Lobo Voraz no sería equivalente a suicidarse. ¿En qué está pensando el clan de los dioses? ¿Acaso no lo matará tener a Moe ahí arriba? Creo que el clan de los dioses también cree que es demasiado vergonzoso tener a este perdedor cerca. Por eso, lo enviaron a la muerte deliberadamente. Mientras todos comentaban, Moe ya se dirigía a la puerta del Palacio de las Estrellas. Sin dudarlo, la empujó y entró. Mientras observaban a Moe acercarse paso a paso, el señor estelar Lobo Voraz finalmente reaccionó. Su puño floreció como un sol púrpura mientras un resplandor aterrador envolvía todo el Palacio Estelar. Al ver el Palacio Estelar devorado por la luz, todos creyeron que Moe estaba condenado. Sin embargo, al instante siguiente, todos abrieron los ojos de par en par. Auge. La luz explotó mientras Moe seguía caminando lentamente entre ella. El lobo voraz, señor estelar, que atacó a Moe, explotó repentinamente, convirtiéndose en una nube de polvo que llenó el cielo antes de desaparecer. ¿Cómo puede ser esto? Todos se quedaron con la boca abierta por un largo rato. En cuanto a Moe, ya había atravesado el nexo de teletransportación y llegado al Palacio Estelar de Merak. Empujó la puerta del Palacio Estelar de nuevo y se enfrentó a la enorme puerta titán señor estelar, con forma de montaña. El señor estelar de la puerta titán rugió enojado mientras su puño golpeaba a Moe con supremo poder divino. Sin embargo, Moe continuó avanzando lentamente. Ni siquiera miró a Star-Lord Titan Gat, como si no se tomara en serio su puño. Auge. El enorme puño de Star-Lord Titan Gat se estrelló como si pudiera reducir el diminuto cuerpo de Moe a polvo con un solo golpe. Sin embargo, al segundo siguiente, mientras Moe permanecía allí ileso, el cuerpo de Star-Lord Titan Gat explotó como una sandía de pies a cabeza. Todos quedaron atónitos al contemplar la impactante escena. Capítulo 1665 Cambios en el primer lugar. La persona promedio sintió que la escena frente a él era extremadamente impactante. Moe había matado a 2 señores estelares sin siquiera mover la mano. Era inimaginablemente poderoso. Además, Moe había sido infame en el pasado. Eso lo hacía aún más increíble ahora. En cuanto a algunos de los mejores humanos, supusieron que Moe podría tener la capacidad de reflejar el daño. No debería ser tan simple como un reflejo, dijo Liz Yen tras pensarlo un poco. La capacidad de reflejar daño suele consumir energía durante el proceso. Por lo tanto, el poder reflejado no superará la fuerza del usuario. En cuanto a Moe, su situación es claramente diferente. El poder reflejado es incluso mayor que el de los 2 señores estelares. Yasuaniwe, que también estaba observando la batalla, asintió y dijo, quizás el reflejo no sea el poder involucrado, sino el daño en sí. Es muy probable. Liz Yen sintió que lo que dijo Yasuaniwe tenía sentido. You Wen también observaba la batalla. Sintió que la fuerza de Moe era similar a la de Star-Lord Cherish Kismet. Pensó, me pregunto si Moe continuará el desafío. ¿Quién es más fuerte entre Moe y Star-Lord Cherish Kismet? Mientras You Wen reflexionaba sobre ello, Moe ya había entrado en la estrella de teletransportación. La pantalla del cubo cambió y se convirtió en la escena del Palacio Estelar Pekda. Esto es interesante. Ambos necesitan reflejar los poderes del otro. ¿Cómo lucharán? You Wen estaba intrigado. Cuando You Wen luchó contra el señor estelar Cherish Kismet, usó el poder del soberano humano para matarlo. De lo contrario, cualquier fuerza que lo golpeara rebotaría. Si Moe y Star-Lord Cherish Kismet no hubieran peleado y esperado para reflejar el daño del otro, parecía que la victoria nunca se decidiría. Moe empujó la puerta del Palacio Estelar de Pekda y caminó hacia el señor estelar, el amado Kismet.
Su postura era la misma que antes, como si no lo tomara en serio. En aquel entonces, el soberano del huevo. No. El rey del engaño solo logró llegar al palacio estelar de Pekda con sus bestias compañeras. Aún no ha matado al señor estelar amado Kismet. Si Moe lo logra, no alcanzará el primer puesto del ranking. Aunque no pueda matar a Star-Lord Cherish Kismet, ya ha alcanzado el punto más alto que los humanos pueden alcanzar. ¿Cómo se volvió tan fuerte de repente Moe? Aunque contrató a un guardián, es imposible que se vuelva tan fuerte de repente, ¿verdad? Así es. Además, la providencia de vida de Moe es extraña. Debería serle imposible matar a su oponente. ¿Cómo pudo matar fácilmente a dos señores estelares? Los espectadores discutieron animadamente mientras adivinaban por qué Moe se había vuelto tan fuerte. Además, querían saber cómo Moe pudo crear un milagro y matar a Star-Lord Cherish Kismet para alcanzar el primer puesto en la clasificación del cubo. Moe caminó paso a paso hacia el señor estelar, amado Kismet. Las miradas de todos seguían su figura. Star-Lord Cherish Kismet se sentó allí sin ninguna intención de levantarse. Si no atacan, la situación será desesperada. Justo cuando Young Wen pensaba, vio a Moe atacar primero y golpear a Star-Lord Cherish Kismet. Young Wen quedó un poco desconcertado. Este resultado fue algo inesperado. Aunque desconocía el poder del guardián de Moe, si su providencia vital no hubiera cambiado y hubiera tomado la iniciativa de matar, la herida seguiría apareciendo. ¿Será que incluso la providencia de la vida de Moe ha cambiado?, pensó Young Wen. El puñetazo de Moe no parecía fuerte, ni tenía un brillo misterioso. Era un puñetazo directo y común que impactó a Star-Lord Cherish Kismet. El amado señor estelar Kismet no mostró intención de esquivarlo. El golpe simple y directo lo alcanzó. Tras el puñetazo de Moe, el señor estelar amado Kismet salió ileso. Su cuerpo ni siquiera tembló, pero Moe ya había retraído el puño. El guardián de Moe es, sin duda, del tipo que refleja el daño. Solo que su reflejo es poderoso. Si es él quien ataca a su oponente, su fuerza será mucho menor. Muchos expertos que ya habían adivinado los poderes de Moe revelaron una expresión de que era como se esperaba. Sin embargo, al segundo siguiente, todos abrieron los ojos de par en par. El cuerpo de Cherish Kismet, aparentemente ileso, se convirtió repentinamente en polvo al ser dispersado por el viento. Silencio. Silencio sepulcral. Nadie esperaba tal resultado. Todos, incluido Young Wen, miraron la pantalla del cubo con sorpresa. El Moe en el polvo que llenaba el cielo era como un demonio envuelto en niebla, lo que lo hacía extremadamente aterrador. Incluso los expertos de las distintas familias quedaron impactados. Originalmente imaginaron que el guardián de Moe solo podía reflejar daño, pero nunca imaginaron que mataría instantáneamente a un señor estelar de grado calamidad con un solo golpe. Era inimaginablemente poderoso. Moe no se detuvo mientras caminaba directo hacia el nexo de teletransportación. Mientras la gente adivinaba para sus adentros, con ganas de ver cuántos palacios estelares podría despejar Moe, se dieron cuenta de que la escena había vuelto a la clasificación del cubo. Claramente, Moe no siguió desafiando. Todos miraron la clasificación del cubo. Si no hubiera habido ningún problema, el nombre de Moe debería haber aparecido allí. De hecho, el primer lugar había cambiado, pero el primer lugar no se llamaba Moe. Representante de la raza caída. Muchos recitaron en silencio el nombre que ocupaba el primer lugar. Al instante, todos se iluminaron. Se sorprendieron momentáneamente, pero sintieron que era lo correcto. No me extraña que una basura como Moe se vuelva tan fuerte de repente. Se ha convertido en el representante de una raza de Menschenel. Una basura puede volverse muy poderosa después de convertirse en representante. ¿Y si yo me convierto en representante? ¿Qué clase de raza es la caída? Nunca había oído hablar de ella. Definitivamente no es una de las 6 razas sagradas. Incluso una raza sin nombre puede criar a un representante tan poderoso. Si alguien se convierte en representante de las 6 razas sagradas, ¿cuántos beneficios obtendrá? ¿Cuán poderoso será? Al instante, todo el mundo estaba reflexionando sobre algo.
Por lo que parece, muchos genios humanos se convertirán en representantes de la dimensión después de hoy, dijo Li Xian con un gesto de los labios. Fue tal como lo había dicho Li Xian. Tras la batalla de hoy, todos hablaban de Moe y de los representantes. Parecía que todos estaban sumamente interesados en convertirse en representantes de Men's Channels de la noche a la mañana. Incluso la gente común que no estaba calificada para convertirse en representantes esperaba secretamente que la dimensión los buscara y los convirtiera en expertos como Moe. Después de todo, incluso alguien como Moe, conocido como basura, podía llegar a ser tan fuerte. Sentían que no eran inferiores a Moe, pasara lo que pasara. Si Moe pudo, ¿por qué ellos no? Algunos humanos que habían recibido invitaciones de las razas de Men's Channel se avergonzaban de avisar a otros que las habían recibido, pero ahora, muchos tomaron la iniciativa de anunciarlas. Era como si recibir una invitación representativa se hubiera convertido en un asunto muy honorable. Capítulo 1666 Una nueva era. Zhou Wen no prestó mucha atención a los supuestos representantes. La Tierra ya estaba cerca de una ruptura total. No le quedaba mucho tiempo, así que no tenía tiempo para prestar atención a asuntos tan triviales. En un antiguo edificio de la antigua ciudad soberana, Zhou Wen sostenía el misterioso teléfono con los ojos abiertos. Estaba a punto de salirse de sus órbitas, pues gotas de sudor le resbalaban constantemente de la frente y le corrían por las mejillas. El neonato demonio, el hada plátano y las otras bestias compañeras miraron a Zhou Wen con curiosidad, como si estuvieran viendo un animal raro. No era culpa suya ser curiosos. Zhou Wen había mantenido esa postura durante 17 o 18 horas. Salvo por el movimiento ocasional de sus dedos, parecía una estatua de madera. En el juego, Zhou Wen controló el avatar color sangre para entrar de nuevo en la mazmorra del templo del pequeño Buda. En las últimas 10 horas, había repetido esta acción innumerables veces. El Sutra de la Pequeña Perfección de la Sabiduría provenía del templo del pequeño Buda, por lo que Zhou Wen originalmente quería ver si podía condensar un dominio en el templo del pequeño Buda para avanzar al grado de calamidad. Bajo el control de Zhou Wen, la pantalla del juego se volvía rápidamente negra cada vez que el avatar color sangre entraba al templo. Zhou Wen nunca esperó que la mazmorra del juego, pequeño templo del Buda, que había descargado hacía mucho tiempo, fuera tan aterradora. El Buda de 3 caras que una vez había sacado 3 huevos de compañero para que él eligiera era incluso más aterrador que cualquier criatura de grado calamidad que Zhou Wen hubiera encontrado anteriormente. Muerte instantánea, una muerte instantánea que no dejaba margen de maniobra. Mientras Zhou Wen no usara el Sutra de la Pequeña Perfección de la Sabiduría desde el principio y usara otras artes de la energía esencial para entrar al templo, el avatar color sangre moriría inmediatamente en cuanto el Buda de 3 caras abriera sus 6 ojos. Incluso si usara el huevo de caos que ya había alcanzado el grado calamidad, solo podría durar un instante antes de que el huevo de caos de grado calamidad explotara. Zhou Wen estaba casi seguro de que el Buda de 3 caras estaba al menos en la cima del grado calamidad, el nivel celestial. Sin embargo, esto era solo una suposición. Zhou Wen creía que el Buda de 3 caras podría estar en el aún más aterrador grado Apocalipsis. Frente al Buda de 3 caras, cuanto más fuerte era Zhou Wen, más fuerte se volvía el Buda de 3 caras. Ni siquiera tuvo la oportunidad de sacar la espada de la matanza inmortal. Sin embargo, incluso si la sacara y atacara, probablemente sería inútil. Zhou Wen casi intentó todos los métodos que pudo, pero aún así murió instantáneamente. Ante tan aterrador Buda de 3 caras, Zhou Wen ya había desistido de usar este lugar para elevar el Sutra de la Pequeña Perfección de la Sabiduría al nivel de calamidad. La razón por la que seguía lanzándose a la muerte era que se daba cuenta de que cada vez que el huevo del caos explotaba, crecía a una velocidad asombrosa. En menos de un día, estaba a punto de alcanzar el umbral del infierno bajo los continuos estragos del Buda de 3 caras. Durante el último mes, Zhou Wen apenas había salido de su habitación. La ciudad antigua guía también experimentaba cambios silenciosos. Sin embargo, este cambio era como el sol primaveral que derrite la nieve. Ocurría en silencio, distinguiéndose de los tumultuosos cambios del mundo exterior. Cada vez aparecían más representantes extraterrestres en la Tierra.
Casi todos ellos mostraban su fuerza en la pantalla del cubo, a través de la zona de Menschenel de la Osa Mayor. Nordeste. Tras el intento de Moe, un representante extraterrestre tras otro intentó las zonas de Menschenel de la Osa Mayor y apareció en la clasificación del cubo. El primer puesto del cubo cambiaba constantemente. Los 10 primeros puestos cambiaban con frecuencia, y la competencia era excepcionalmente intensa. Muchos expertos nuevos eran conocidos por todos. Las clasificaciones de los expertos que habían entrado en el pasado fueron relegadas gradualmente a un segundo plano. La fuerza de los expertos veteranos fue cuestionada gradualmente. Los 10 primeros puestos de la clasificación estaban casi todos ocupados por representantes de las distintas razas. Ahora, todos discutían sobre la fuerza de los representantes. En ocasiones, cuando mencionaban a los expertos veteranos, se referían principalmente a lo lejos que podrían llegar los humanos sin la ayuda de las razas alienígenas. Aunque algunos creían firmemente que potencias como el soberano humano podían luchar contra los representantes de las razas alienígenas incluso si no se convertían en tales, la mayoría de las veces, muchos estaban más dispuestos a soñar con ser elegidos por una raza alienígena algún día y convertirse en sus representantes. Se volverían poderosos en poco tiempo y alcanzarían la fama en las clasificaciones del cubo. Sin embargo, no había nada gratis. La mayoría de quienes podían convertirse en representantes de las razas alienígenas eran expertos genios que, para empezar, se encontraban en la cúspide de la pirámide humana. Incluso los representantes originalmente desconocidos fueron elegidos porque su potencial no se había desarrollado antes de convertirse en representantes. Zhou Wen no estaba ansioso cuando vio a los representantes aparecer en las clasificaciones, pero alguien más sí lo estaba. Hansin Sakura, te has vuelto loco. Dentro del Palacio Inmortal Volador Niten, un anciano señaló a Hansin Sakura. Sus dedos temblaban terriblemente mientras su rostro se ponía rojo. Los músculos de su rostro temblaban. Era evidente que estaba extremadamente agitado. Hansin Sakura ya no era el tierno joven que había seguido a Esia Igasaka y a Luoyan para cultivarse. Su rostro ya no tenía la inocencia ni la impetuosidad de un joven. El temperamento único y firme del hombre maduro, su mirada firme y sus rasgos faciales angulosos, lo hacían parecer una isla solitaria. No se inmutó ni siquiera cuando las olas lo azotaron. No estoy enojado, dijo Hansin Sakura con calma mientras se sentaba con las piernas cruzadas sobre la alfombra y sus espadas colocadas planas sobre su regazo. No estás loco. Entonces debes estar loco. Despierta. Tu elección determina la vida y el futuro de más de 10.000 discípulos del Palacio Inmortal Volador Niten. En lugar de ir con las 6 familias, en realidad quieres ir a la ciudad antigua guía. ¿Sabes lo que está pasando afuera? Es la era de los representantes. Incluso la familia Sang y la familia Dugu, que siempre han estado decididas a luchar contra las razas alienígenas, ya han aceptado la existencia de representantes. Están haciendo todo lo posible para que sus miembros sean representantes. ¿Qué tiene la ciudad antigua guía? Puedo decirte con certeza que no hay ningún representante allí. Ignoraste las generosas ofertas de las 6 familias e insististe en ir a la ciudad antigua guía. Si eso no es locura, ¿qué es? El anciano se enojó más mientras hablaba, ansioso por despertar a Hansin Sakura de una bofetada. Zhou Wen está ahí, dijo Hansin Sakura con calma y sin ningún cambio en su expresión. Zhou Wen. Por muy fuerte que sea Zhou Wen, no es un representante. ¿Qué futuro le espera? Ignorando la ciudad antigua guía de Zhou Wen, ni siquiera la familia Luoyanan, en la que confía, ha presentado un representante. Tarde o temprano, serán anexionados por otros. Cuando eso suceda, ni siquiera tendremos derecho a negociar con las 6 familias. Podríamos incluso acabar convertidos en carne de cañón. Estás jugando con la vida de más de 10.000 discípulos de mi Palacio Inmortal Volador Niten. Discrepo rotundamente, y los diversos ancianos discrepan rotundamente. Al decir eso, los pocos ancianos que estaban a su lado asintieron en silencio, expresando su apoyo a su opinión. A medida que las anomalías en las zonas de Menschenels del extranjero se agravaban, era difícil para los cultivadores comunes sobrevivir en el mar.
El palacio inmortal volador de Niten había llegado al punto de no tener más opción que considerar regresar al continente. De lo contrario, probablemente provocaría una calamidad en el futuro cercano. Sin embargo, sobre la cuestión de a dónde ir después de regresar al continente, el actual maestro del Palacio Inmortal Volador Niten, Hansin Sakura, y el consorcio de ancianos tuvieron un marcado desacuerdo. Las 6 familias ya habían contactado previamente con el Palacio Inmortal Volador Niten y se mostraron dispuestas a acogerlos. Además, ofrecían condiciones bastante favorables. Los pocos ancianos se inclinaban por elegir entre las 6 familias, pero el actual señor del palacio, Hansin Sakura, insistió en dirigirse a la ciudad antigua guía. Capítulo 1667. ¿Por qué no? Es mi decisión ir a la ciudad antigua guía. También es una orden. No es una discusión, dijo Hansin Sakura con calma. Su tono era extremadamente tranquilo, pero era como si hubiera encendido gasolina. No solo el anciano había discutido con Hansin Sakura. Los demás ancianos también mostraron indignación. Todos abrieron la boca. Algunos maldijeron con enojo, mientras que otros intentaron persuadirlo amablemente. Incluso hubo quienes criticaron a Hansin Sakura en su calidad de ancianos. Sus palabras implicaban que no querían que Hansin Sakura fuera terco. De lo contrario, sin duda dañaría a más de 10.000 discípulos del Palacio Inmortal Volador Niten. Incluso era posible que destruyera los cimientos que Esi Aiga Sakai había construido con tanto esfuerzo. Al ver a los ancianos decir todo tipo de palabras, Hansin Sakura estaba a punto de decir algo cuando de repente vio entrar a una espadachina vestida de blanco. Cerró la boca y miró a la espadachina. «Ancianos, ¿les importaría escucharme?», preguntó la espadachina a los ancianos. «Shiraishi Satomi, llegaste justo a tiempo rápido, ven y convence a tu hermano mayor. Quiere destruir los cimientos que el sabio de la espada ha construido con tanto esfuerzo». Al ver a la espadachina, los ojos de los ancianos se iluminaron de inmediato. La invitaron a unirse a su grupo para intentar convencer a Hansin Sakura de lo contrario. Esi Aiga Sakai tuvo muchos discípulos, pero los únicos que pudieron obtener sus verdaderas enseñanzas fueron Hansin Sakura y Shiraishi Satomi. Aunque Hansin Sakura había heredado el cargo de señor del palacio, el estatus de Shiraishi Satomi en el Palacio Inmortal Volador Niten seguía siendo muy alto. Su relación con Hansin Sakura era relativamente buena, por lo que probablemente éste tomaría en serio sus palabras. «Ancianos, la decisión del señor del palacio es correcta. Deberíamos dirigirnos a la ciudad antigua guía y no a las 6 familias». Las palabras de Shiraishi Satomi dejaron atónitos a los ancianos. «Shiraishi Satomi, ¿por qué te estás volviendo loca con el señor del palacio?». Los ancianos miraron a Shiraishi Satomi con perplejidad. «No estoy loco, y mucho menos el señor del palacio. La ciudad antigua guía es nuestra mejor opción, no las 6 familias», dijo Shiraishi Satomi con firmeza. «¿Por qué?». Los ancianos estaban aún más desconcertados. No se les ocurría ninguna razón para elegir la pequeña ciudad antigua guía bajo la dirección de la familia An en lugar de las 6 familias. «Porque Youwen está allí». Cuando dijo eso, los ojos de Shiraishi Satomi parecieron brillar. Los ancianos quedaron atónitos. Era la segunda vez que oían esto hoy. Hansin Sakura había dado esta respuesta primero, y ahora, Shiraishi Satomi había dado la misma respuesta. Era increíble que los 2 pilares del Palacio Inmortal Volador Niten hubieran dado semejante respuesta. Youwen es sin duda alguien extraordinario. También corren rumores en el mundo exterior de que es el rey del engaño. Ignorando el hecho de que podría no serlo, incluso si realmente lo fuera, el hecho de que no haya sido elegido por la dimensión solo demuestra que su potencial es limitado. No vale la pena apostar los cimientos del Palacio Inmortal Volador de Niten por él, lo persuadió un anciano. El tercer anciano tiene razón. Además, ¿qué clase de lugar es la ciudad antigua guía? Hay zonas de menschenels extrañas por todas partes, y el ambiente no es mucho mejor que en el mar. Es aún más aterrador. En el futuro, las zonas de menschenels estallarán a gran escala, y la situación podría ser incluso peor que en el mar. ¿No sería acaso unirse a ellas como saltar de la sartén al fuego? Definitivamente no.
Incluso si consideramos ir a la ciudad antigua guía, deberíamos contactar directamente a la familia Andelboyan. ¿Acaso la ciudad antigua guía no nos rebajará el estatus? Guía Ciudad Antigua definitivamente no es un buen lugar. Los ancianos volvieron a persuadir a Shiraishi Satomi. Por muy buena que fuera la relación entre Shiraishi Satomi y Hansin Sakura con Youwen, no creían que fuera un lugar donde valiera la pena arriesgar los cimientos del Palacio Inmortal Volador Niten. ¿Qué pasa si Youwen es el soberano humano?, dijo de repente Shiraishi Satomi. Los ancianos que seguían hablando se quedaron en silencio al instante, mirando a Shiraishi Satomi como si se hubieran congelado. Incluso olvidaron cerrar la boca. ¿Qué acabas de decir? Un anciano sintió que definitivamente había escuchado mal y le preguntó a Shiraishi Satomi. Si Youwen es el soberano humano, ¿vale la pena confiar en él?, preguntó Shiraishi Satomi. Shiraishi Satomi, no digas tonterías solo para convencernos. Cuando el soberano humano mató a Di Tien, Youwen no tenía ni 20 años. Era solo un niño. ¿Cómo podría ser el soberano humano? Así es, así es. Youwen definitivamente no es un soberano humano. No creas que puedes engañarnos y hacernos aceptar ir a la ciudad antigua guía. Incluso si Youwen fuera realmente el soberano humano, no ha sido elegido por la dimensión. Se desconoce si aún podrá luchar contra los representantes. Además, lo superarán en número. Shiraishi Satomi quedó desconcertada. Al principio imaginó que si informaba a los ancianos que Youwen era el soberano humano, sin duda obtendría su apoyo. Nunca imaginó tal resultado. Shiraishi Satomi se quedó momentáneamente sin palabras mientras miraba a Hansin Sakura con una sonrisa amarga. Hansin Sakura llevaba mucho tiempo esperando tal resultado, por lo que no reveló el secreto de que Youwen era el soberano humano. Primero, era inútil, y segundo, podría causarle problemas fácilmente. Al ver la mirada suplicante de Shiraishi Satomi, Hansin Sakura dijo lentamente, ancianos, ¿saben por qué el Dao de la espada que creó mi maestro se llama Niten Flame Immortal RY? ¿Por qué nuestro lugar se llama Niten Flame Immortal Palace? El sabio de la espada dijo que recibió consejos de un experto, por lo que pudo crear el Niten Flame Immortal RY. En cuanto a por qué se llama Niten Flame Immortal RY, no dijo nada, dijo un anciano tras reflexionar. El Palacio Inmortal Volador Niten no discriminaba. La mayoría de los discípulos provenían de otras facciones. No hubo muchos discípulos instruidos personalmente por Essiaiga Sakai. En los últimos años, debido a las duras condiciones de vida en el extranjero, muchas pequeñas facciones se habían unido al Palacio Inmortal Volador Niten para obtener la protección de Essiaiga Sakai. La mayoría de estos ancianos solían ser gobernantes de una región, no discípulos de Essiaiga Sakai. Tienes razón. El maestro creó el Niten Flame Immortal RY gracias a las indicaciones de un experto. En aquel entonces, yo era solo un adolescente. Seguí al maestro al continente para cultivar y conocí a un experto sin igual en el jardín de peonías del Boyan, dijo Hansin Sakura. Sé de esto. Antes de que se estableciera el Palacio Inmortal Volador Niten, el señor sabio de la espada viajó al continente. En aquel entonces, el señor sabio de la espada ya había alcanzado un punto muerto en el Dao de la espada y estaba a punto de crear el Niten Inmortal Volador RY. Gracias a que se encontró con ese experto y fue derrotado por él, adquirió cierta comprensión. Tras regresar, creó el Niten Inmortal Volador RY. Maestro de Palacio, debería estar refiriéndose a aquella época, ¿verdad? Recordó un anciano con amargura. Hansin Sakura asintió levemente. Así es. ¿Sabes quién era la persona con la que me encontré con el maestro? Naturalmente, es un experto de alto nivel y muy respetado, dijo el anciano con irritación. ¿Qué pasa si digo que la persona que conocimos era solo un joven que tenía aproximadamente la misma edad que yo y solo tenía 15 o 16 años? Hansin Sakura recorrió con su mirada los rostros de todos y pronunció cada palabra con claridad. Imposible, gritaron los ancianos al unísono. Naturalmente, se negaban a creer que tal cosa pudiera suceder. Un joven de 15 años había derrotado a Essiaiga Sakai, quien en aquel entonces era casi un sabio de la espada.
Esto era simplemente una fantasía. ¿Por qué no? Se escuchó una voz desde afuera. Todos se llenaron de alegría al oírla. Miraron afuera y vieron a Esiaiga Sakai acercándose lentamente. Capítulo 1668. No hay suficiente para comer. Señor sabio de la espada. Maestro. El grupo de ancianos, Hansin Sakura, Shiraishi Satomi y compañía se pusieron de pie e hicieron una reverencia. Aunque Esiaiga Sakai ya le había entregado el cargo de maestro del Palacio Inmortal Volador de Niten, la sola palabra, Esiaiga Sakai, confería un prestigio inmenso en el Palacio Inmortal Volador de Niten e incluso en todo el mar. Señor sabio de la espada. Tiene que interferir en este asunto. No podemos permitir que el señor del palacio lleve al Palacio Inmortal Volador Niten por un camino sin retorno debido a su egoísmo. Los ancianos explicaron apresuradamente a Esiaiga Sakai, quien acababa de regresar, la determinación de Hansin Sakura de llevar el Palacio Inmortal Volador Niten a la ciudad antigua guía. Esiaiga Sakai hizo un gesto con la mano e impidió que los ancianos continuaran. Luego, dijo, Sakura es el señor del Palacio Inmortal Volador de Niten. Tiene derecho a tomar cualquier decisión. Pero, los ancianos estaban ansiosos. Querían discutir, pero Esiaiga Sakai los detuvo. Esiaiga Sakai miró a los ancianos y dijo con indiferencia, además, también creo que la decisión de Sakura es muy acertada. Es mucho más correcto unirse a la ciudad antigua guía que a las 6 familias. Los ancianos no esperaban que Esiaiga Sakai dijera eso. Quedaron atónitos y sin palabras. Esiaiga Sakai continuó, como dijo Sakura, cuando viajamos a Luoyang, estaba lleno de ambición. Creía que mi Dao de la espada era suficiente para desafiar a Leng Songen del Colegio del Atardecer, pero poco después de llegar a Luoyang, conocí a Youwu Wen. En aquel entonces, Youwu Wen solo tenía 15 o 16 años, pero perdí contra él. La razón por la que el Dao de la espada que creé se llama Niten Flame Inmortal RY se debe a las enseñanzas que obtuve del inmortal volador trascendente de Youwu Wen. Se puede decir que Youwu Wen es mi maestro. Si estos ancianos habían dudado de las palabras de Hansin Sakura, ya no las tenían tras escucharlas de boca de Esiaiga Sakai. Todos se quedaron sin palabras. El talento de Youwu Wen es incomparable a pesar de ser un ser humano puro. Definitivamente no depende de fuerzas externas para aumentar su fuerza rápidamente. Sin duda, algún día sorprenderá al mundo. Además, hay muchas personas que han jurado lealtad a las 6 familias. Si nos vamos ahora, solo seremos uno de ellos. La ciudad antigua guía se encuentra en un momento en que se necesita gente. Es una buena oportunidad para ir ahora. Todo lo que Sakura tiene en mente es lo que también tiene en mente nuestro Palacio Inmortal Volador Niten. No hay egoísmo en esto. No sospechen. Esiaiga Sakai recorrió con la mirada los rostros de los ancianos. No pudieron evitar agachar la cabeza. Acataremos las órdenes del señor del palacio. Los ancianos se dieron la vuelta y se inclinaron ante Hansin Sakura. La expresión de Hansin Sakura permaneció inalterada, sin ninguna expresión en sus ojos. No se tomó el asunto a pecho. Su mirada era distante, como si ya no tuviera la vista puesta en él. Youwu Wen, ya voy. Mi espada te sorprenderá. No me decepciones. Achis. Youwu Wen, que jugaba con su teléfono, estornudó. Tras frotarse la nariz, siguió concentrado en el juego. En el juego, el cuerpo del avatar color sangre estaba envuelto por el huevo del caos, que parecía cristal o jade. La luz dorada que emanaba de los ojos del Buda de 3 caras en el salón del templo envolvía al huevo del caos. La luz dorada se filtraba en el huevo del caos y lo teñía de dorado. El huevo del caos ya había alcanzado la cima del nivel infierno y estaba a punto de abrirse paso hasta el nivel cielo. Un huevo de caos del reino humano podía convertir la fuerza del enemigo en cristales de energía esencial al recibir una paliza. Además, estos cristales podían acumularse hasta un máximo de 10.000. La capacidad de acumulación del huevo del caos aumentó significativamente en el nivel infierno. Su capacidad máxima de acumulación alcanzó los 100 millones. Gracias a la capacidad del huevo del caos para albergar la energía esencial, solo pudo sobrevivir unos 10 segundos bajo la luz dorada del Buda de 3 caras.
Además, sin importar cómo se destruyera, no podía crecer como antes. Zhou Wen claramente sentía que el huevo del caos estaba a punto de alcanzar el nivel celestial, pero por alguna razón, siempre le faltaba algo. Al final, le era difícil alcanzarlo. ¿Qué falta? Al ver que la pantalla del juego se volvía a quedar negra, sin nada que él y el huevo del caos pudieran explicar, no pudo evitar fruncir el ceño, pensativo. ¿Cómo? Zhou Wen ya sabía muy bien que le era imposible ayudar al huevo del caos a ascender al nivel celestial solo con cultivo suicida mecánico. Tenía que descubrir la clave para avanzar. Tengo hambre. Mientras Zhou Wen reflexionaba sobre ello, la neonata demoníaca se acercó a Zhou Wen con la espada demoníaca en sus brazos. La miró a los ojos y le habló con seriedad. ¿Tienes hambre? Zhou Wen se sorprendió al principio antes de observar al Demonic Neonate con sorpresa. Muchas bestias compañeras sentían hambre. Si se les privaba de alimento durante demasiado tiempo, podían incluso desaparecer. El representante más típico era el Behemoth tirano. Si no había alimento durante un largo periodo, el Behemoth tirano podía morir de hambre. Fue solo porque Zhou Wen tenía los recursos de las mazmorras del juego y un arte de energía esencial como el huevo del caos que pudo criar tantas bestias compañeras de alto nivel. Si fuera una persona común y corriente, la mayoría moriría de hambre incluso si le dieran un montón de mascotas divinas. Sin embargo, la neonata demoníaca era diferente. Era muy exigente. Había poca comida que le apeteciera. Incluso los cristales de esencia de alto nivel estaban por debajo de ella. Ni siquiera un huevo de compañero de grado calamidad significaba nada para ella. Se podría decir que la neonata demoníaca era la que menos comía entre las bestias compañeras principales de Zhou Wen. Cada vez que comía algo extraño. Normalmente no comía, y él no la había oído mencionar su hambre. Ahora, el neonato demonio había tomado la iniciativa de decir que tenía hambre. Esto asustó a Zhou Wen, pues no sabía si tenía algo que ella quisiera comer. Tras evaluarla cuidadosamente, la neonata demoníaca seguía siendo la misma. Parecía una adorable y fría espadachina mágica. No era muy diferente de lo habitual, pero Zhou Wen la observó con atención durante un rato y se dio cuenta de que, efectivamente, había algo diferente en ella. Los iris del neonato demoníaco solían parecer negros, pero en realidad no lo eran. Eran de un morado extremadamente intenso, tan intenso que cualquiera los confundiría con negros. Sin embargo, el iris del neonato demonio se había aclarado, adquiriendo un tono púrpura grisáceo. Este color púrpura grisáceo emanaba una sensación de decadencia y soledad, como si uno pudiera quedar atrapado si lo miraba demasiado tiempo. Neonato, ¿qué quieres comer? Zhou Wen sacó sus huevos de compañero de alto nivel, cristales de energía esencial y algunas esencias que había reunido y los colocó en la cama para que el neonato demonio eligiera. La mirada de Demonic Neonate recorrió los objetos, pero solo negó levemente con la cabeza. Zhou Wen sacó muchos más objetos, pero Demonic Neonate también los rechazó. ¿Será que solo puedo usar las reservas del neonato? Zhou Wen rebuscó entre sus pertenencias y no encontró nada que el neonato demoníaco quisiera comer. No pudo evitar pensar en el demonio siniestro. Cuando la neonata demoníaca vio la mirada de Zhou Wen fija en su espada demoníaca, comprendió de inmediato lo que pensaba. Negó con la cabeza y dijo, no es suficiente. Afortunadamente, a menos que la espada demoníaca estuviera desenvainada, el demonio siniestro no podía percibir la situación exterior. De lo contrario, probablemente lucharía a muerte contra Zhou Wen. Capítulo 1669, El extraño pozo antiguo. Mi querida señora, no comerá esto ni aquello. Si es tan quisquillosa, tarde o temprano se morirá de hambre. Zhou Wen estaba deprimido, pero no lo verbalizó mientras se devanaba los sesos. Neonato, ¿tienes algo que quieras comer? Zhou Wen se acuclilló frente a Demonic Neonate y preguntó mientras le acariciaba la cabeza. El neonato demonio reflexionó un momento antes de darse la vuelta para marcharse. Zhou Wen lo siguió apresuradamente. No había salido en días, así que la luz del sol le cegó un poco al salir de la habitación. Zhou Wen vivía en una casa con patio en la esquina noroeste de la ciudad antigua.
Casas con patio como esta abundaban en la ciudad antigua guía y no eran muy llamativas. De hecho, había muchas casas con patio más grandes. Como dueño de la antigua ciudad, Zhou Wen podría haber elegido un lugar mejor. La razón por la que no lo hizo fue que esta discreta casa con patio tenía algo extraño. Cada edificio de la ciudad antigua era prácticamente un espacio independiente. Zhou Wen ya había explorado la mayoría de los edificios, pero aún no había encontrado la manera de entrar en algunos lugares. Por ejemplo, aún no había encontrado la manera de entrar al templo del dios de la ciudad, a un campanario y a unos patios extraños. Aunque podía entrar en este pequeño patio, había algunas cosas extrañas que Zhou Wen aún no podía descifrar. Por un lado, se quedaba allí para explorar el secreto del patio, pero por otro, temía que algo sucediera. Si algo realmente sucediera, podría reprimirlo a tiempo. El patio no era grande, y los edificios en sí no eran muy especiales. Sin embargo, había un pozo en el patio. En días especiales, se podía oír el murmullo del agua del manantial. Parecía normal que se oyeran esos ruidos en un pozo. No era nada extraño en pozos con agua dulce y manantiales subterráneos. De hecho, incluso si una criatura de Menschenel en el pozo hiciera un sonido, no sería extraño. Lo extraño era que no había agua en el pozo. Era un pozo sin agua, pero a menudo se oía el chapoteo del agua en plena noche. Esto era bastante extraño. Zhou Wen había enviado una vez a las bestias compañeras a explorar, pero no descubrió nada. El antiguo pozo no era profundo, así que Zhou Wen pudo ver el fondo de un vistazo. Estaba cubierto de tierra vieja sin humedad, y mucho menos agua. Cada vez que se oía el sonido del agua, Zhou Wen miraba hacia abajo desde el pozo, pero el resultado era el mismo. Solo podía ver el lodo en el fondo, sin rastro de agua. Sin embargo, el sonido del agua fluyendo como una fuente llegó con claridad a sus oídos. No era solo Zhou Wen. Todos podían oírlo desde que entraron al patio. Zhou Wen cavó una vez el fondo del pozo, pero por muy profundo que cavara, no encontraba nada. Además, la tierra que extraía desaparecía con el tiempo. El agujero excavado volvía a su estado original como si nunca lo hubieran movido. ¿Cómo podría Zhou Wen sentirse cómodo con un pozo antiguo tan extraño en semejante residencia? Solo podía quedarse allí. Si algo sucedía, podría solucionarlo a tiempo. Sin embargo, durante tanto tiempo, aunque el antiguo pozo solía emitir sonidos de agua en plena noche, no se observaron otras anomalías. Por lo tanto, Zhou Wen no lo había estudiado deliberadamente últimamente. Tras salir de la habitación, la neonata demoníaca se acercó al borde del antiguo pozo y saltó. Estiró el cuello y miró dentro. Tras observar un rato, la neonata demoníaca miró a Zhou Wen. Apuntó la espada demoníaca hacia el antiguo pozo con una mano y dijo, ahí abajo. No hay nada bajo este antiguo pozo. Cabe a más de 1000 metros de profundidad, pero no vi nada, dijo Zhou Wen al acercarse al antiguo pozo y mirar dentro. Sabía que el neonato demonio no lo haría sin motivo. Al igual que antes, pudo ver el fondo del pozo de un vistazo. No había nada debajo. La neonata demoníaca bajó la cabeza y miró dentro del pozo. Después de un rato, dijo de repente, la cosa está ahí abajo. ¿Dónde está? Zhou Wen concentró su mirada e incluso invocó al Doctor Oscuridad para fusionarse con él. Usó sus ojos de penetración para mirar hacia abajo, pero seguía sin ver nada. La neonata demoníaca frunció el ceño, pensativa, como si no supiera cómo explicarlo. Tras un momento de silencio, extendió la mano y tiró del sona que llevaba en la cintura. Las bestias compañeras típicas no usaban armas. Incluso si algunas sí lo hacían, eran armas de compañía que venían con ellas. Sin embargo, la neonata demoníaca era diferente. Las herramientas que llevaba en su cuerpo eran básicamente robadas a otros. La espada demoníaca, la campana celestial y el sona le fueron arrebatados. Sin embargo, aparte de la espada demoníaca, el neonato demoníaco rara vez usaba la campana celestial y el sona. La neonata demoníaca se colocó el sona frente a la boca. Sus mejillas se hincharon al intentar soplar el sona. No.
Wen dio un salto de miedo y se apresuró a abrazar a la neonata demoníaca. Con la otra mano le tapó la boca, impidiéndole exhalar. El suona sonaba como música fúnebre. Wen pudo soportar el poder de el suona, pero la gente común en la ciudad antigua guía probablemente no podría. No estaría bien que toda la ciudad llorara. Wen le tapó la boca a la neonata demoníaca, impidiéndole respirar. Sus mejillas se hincharon y sus ojos se abrieron de par en par. Extendió la mano para apartarla y apartarla. El neonato demonio exhaló y miró fijamente a Wen. Sin soplar. Lo de abajo no saldrá. ¿Qué hay ahí abajo? Wen no podía distinguir qué había allí. Tenía mucha curiosidad mientras miraba fijamente a los ojos del neonato demonio y preguntaba. Comida, respondió el neonato demonio con seguridad. ¿Qué tipo de comida? Wen casi vomitó sangre mientras seguía preguntando pacientemente. No lo sé. Es comida, respondió rápidamente el neonato demonio. Wen estaba deprimido, pero sabía que no podría obtener ninguna respuesta de ella. Señaló el suona que sostenía el neonato demonio y dijo, puedes hacer sonar esta cosa, pero ¿hay alguna manera de evitar que su sonido afecte a los demás en la ciudad? La neonata demoníaca ladeó la cabeza y pensó un momento antes de asentir. Sí. Wen suspiró aliviado y liberó al neonato demoníaco. Adelante. Me gustaría saber qué hay dentro de este antiguo pozo. Demonic Neonate volvió a colocar el suona cerca de sus labios e infló sus mejillas para soplar. La música a todo volumen era estremecedora. Penetraba profundamente en el alma como si quisiera arrebatársela. Plaf. Las piernas de Wen se aflojaron mientras se arrodillaba en el suelo. Las lágrimas en sus ojos eran como perlas que caían una tras otra. Mierda, no dijiste que no afectaría a los demás. Las palabras de Wen se convirtieron en sollozos mientras luchaba por ponerse de pie, pero no pudo. No hay nadie más aquí. La voz del Demonic Neonate sonó en la mente de Wen mientras continuaba tocando el suona. La voz demoníaca y desolada penetraba constantemente en los oídos de Wen, provocando que sus lágrimas cayeran sin cesar. Nunca había llorado tanto desde que era niño. Wen estaba a punto de decir algo cuando escuchó el sonido del agua fluyendo del antiguo pozo. El sonido del agua en el antiguo pozo solía sonar de noche. Esta era la primera vez que se oía a plena luz del día. Capítulo 1670 El objeto en el pozo. La neonata demoníaca hinchó las mejillas y sopló el suona con todas sus fuerzas. Su rostro se sonrojó mientras gotas de sudor aparecían en su frente. El sonido del agua en el antiguo pozo seguía sonando como un infierno. Sin embargo, aparte de eso, no ocurrió nada más. Wen lloraba desconsoladamente a su lado. Sus lágrimas fluían como un torrente sin parar. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras lloraba hasta casi derramar lágrimas de sangre. ¡Qué estafa! Si hubiera sabido que esto pasaría, no me habría quedado en este patio. Fui demasiado descuidado. Wen se sintió deprimido. Si hubiera sabido que esto pasaría, al menos se habría preparado. Wen inicialmente confió en el suspiro del rey para evitar arrodillarse. Tenía un efecto natural de contención sobre el sonido del suona, pero para su sorpresa, el suspiro del rey no reaccionó. Lo tomó por sorpresa. Era demasiado tarde para resistirse después del impacto. Presionó las manos contra el suelo e hizo todo lo posible por evitar que su cabeza tocara el suelo. Wen lloró mientras la sangre le manaba por las comisuras de los ojos. Sin embargo, el antiguo pozo seguía emitiendo fuertes ruidos sin que ocurriera nada significativo. No salía nada. Neonato, ¿por qué no lo intentamos otro día?, gritó Wen al Demonic Neonate. Ya no aguantaba más y su frente estaba a punto de tocar el suelo. En ese momento, el antiguo pozo se iluminó de repente. Fue como si su boca se hubiera convertido en un enorme reflector. La luz brotó del pozo y se elevó varios metros de altura antes de dispersarse como una fuente. Wen contuvo la respiración apresuradamente y se concentró mientras concentraba todas sus fuerzas para resistir el sonido. Al mismo tiempo, usó la habilidad de oyente de la verdad para observar el antiguo pozo anómalo.
El agua del antiguo pozo brotaba en oleadas. Pronto, Yu Wen se dio cuenta de que algo flotaba lentamente desde la luz ascendente, como una fuente. Eso es, un esqueleto. Yu Wen se alarmó al descubrir un cráneo flotando fuera de la luz antes de que apareciera un esqueleto con ropa hecha jirones. Pronto, un esqueleto completo flotó sobre la luz que parecía una fuente. El esqueleto mantenía la postura del loto. Su cuerpo estaba cubierto de ropas andrajosas y sus músculos llevaban mucho tiempo podridos. Sin embargo, aún le crecía una mata de pelo blanco en el cráneo. Lógicamente, le crecía pelo en el cuero cabelludo. El cuero cabelludo del esqueleto había desaparecido hacía tiempo. Aunque el pelo no se hubiera descompuesto, debería haberse caído. Sin embargo, el pelo blanco del cráneo era de un blanco plateado y no mostraba signos de marchitamiento ni caída. Además, el esqueleto llevaba un collar muy llamativo alrededor del cuello. Era de metal negro. El colgante tenía una forma parcial de ojo de diablo, y en el centro había un cristal circular morado. Aunque Yu Wen estaba usando a Truth Listener para escuchar la escena, por alguna razón, sintió como si el ojo del diablo lo estuviera mirando y evaluándolo. Aparte de eso, la mano izquierda del esqueleto seguía apretada con fuerza. A través de los huecos entre los dedos, se veía algo que sostenía, pero la mayor parte estaba bloqueada por la mano esquelética. Era imposible distinguir qué era. Solo podía ver un pequeño objeto blanco a través de los huecos. Justo cuando Yu Wen lo evaluaba, el Sona se detuvo de repente. La figura de la neonata demoníaca brilló al llegar frente al esqueleto. La espada demoníaca envainada en su mano apuñaló el collar de ojo del diablo que rodeaba el cuello del esqueleto. La punta de la espada apuntó directamente al cristal pupilar púrpura. Sonido metálico. La espada demoníaca chocó contra el colgante, produciendo un sonido nítido. El cristal púrpura emitió una luz púrpura similar a un agujero negro que bloqueó con fuerza la espada demoníaca, impidiéndole avanzar. La neonata demoníaca ya estaba agotada de tocar el Sona. En ese momento, desató todas sus fuerzas mientras su cuerpo temblaba ligeramente por el esfuerzo. Apretó los dientes con fuerza mientras su rostro rubio y regordete se ponía rojo violáceo. Yu Wen tenía mucho miedo de usar demasiada fuerza y aplastarse los dientes. No sería tan linda sin ellos. Yu Wen no sabía por qué todavía estaba pensando tanto en ese momento. Ayúdame. Solo cuando la neonata demoníaca pronunció las palabras entre dientes, reaccionó. Inmediatamente saltó del suelo e invocó la espada de matanza inmortal. Sujetó la empuñadura y condensó el poder de la matanza inmortal. De repente, desenvainó la espada de matanza inmortal y cortó el collar que rodeaba el cuello del esqueleto. Con el poder de la espada de matanza inmortal combinado con la fuerza actual de Yu Wen, ni siquiera una poderosa criatura de grado calamidad podría ignorar este golpe. Sin embargo, por alguna razón, Yu Wen sintió que probablemente regresaría con las manos vacías. En un instante, llegó frente al esqueleto. Justo cuando la espada de matanza inmortal estaba a punto de golpear el collar, este se rompió repentinamente con un crujido y se deslizó por el cuello del esqueleto. Yu Wen se quedó atónito al detener con fuerza la espada de matanza inmortal que empuñaba. Una palpitación indescriptible lo invadió inconscientemente. Era como si algo siniestro ocurriera si continuaba el ataque. Afortunadamente, Yu Wen tenía cierto control sobre la espada de matanza inmortal. Si fuera como antes, no podría contenerla ni aunque quisiera. La hoja finalmente se detuvo a unos nanómetros del cuello del esqueleto. Mientras el collar se deslizaba lentamente hacia abajo, la luz del antiguo pozo se atenuó. Yu Wen pudo ver claramente que el collar no se había roto. En cambio, el cierre se había abierto solo, dejándolo caer. Tras soltar el collar del cuello del esqueleto, la luz púrpura del ojo del diablo se concentró. La espada demoníaca destrozó el colgante con forma de ojo del diablo, y el cristal púrpura que representaba la pupila se desplomó. El neonato demoníaco hizo pucheros y chupó el cristal púrpura en su boca antes de tragarlo. Todo el proceso se realizó de una sola vez. Yu Wen ni siquiera tuvo tiempo de medir el cristal púrpura. El collar que el neonato demonio había cortado cayó al suelo.
La luz del antiguo pozo se concentró por completo al caer el esqueleto. Su largo cabello plateado se marchitó y se disipó rápidamente. El cuerpo entero del esqueleto se desintegró rápidamente, convirtiéndose en cenizas que se esparcieron por doquier. El polvo que cayó se había desvanecido sin dejar rastro antes siquiera de tocar el suelo. Pensilvania. Algo cayó al suelo. Era el objeto blanco que el esqueleto sostenía. Era un objeto metálico cuadrado, un poco más grande que una caja de cerillas. A un lado del objeto metálico, había una línea blanca conectada a él como una cola. Young Wen no sabía si era una ilusión, pero tenía la persistente sensación de que el esqueleto había soltado su agarre cuando se disipó, provocando que el objeto de metal cayera. Young Wen miró el objeto blanco y sus ojos se abrieron gradualmente como si hubiera hecho un descubrimiento increíble. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.